Bienvenida, licenciada Lucrecia, puede comenzar. Gracias, Paola. Gracias al licenciado Giovanni Orellana por la invitación de poder compartir con ustedes, apreciados estudiantes, un poco sobre lo aprendido el, el doctor Giovanni Orellana les comentó. Actualmente me desempeño en una magistratura de en materia tributaria. Y el propósito de su invitación y de poder compartir con ustedes esta charla es compartir conocimientos adquiridos sobre derecho administrativo en base a la práctica, ¿verdad? A una práctica de años, porque gracias a Dios también he tenido la oportunidad de desempeñarme como docente de la Cátedra de Derecho procesal administrativo, ¿verdad? Administrativo y procesal administrativo, y pues no cabe duda que es ya en la práctica, ¿verdad? Cuando hemos adquirido esos insumos a través del estudio, de la lectura, cuando ya podemos llevarlos a casos reales, a situaciones reales, en la práctica es cuando podemos llegar a entender, a comprender aspectos que quizás inicialmente no han despertado nuestro interés o no los hemos comprendido en su totalidad. Entonces voy a tener el gusto de compartirles sobre aspectos fundamentales. Si podemos ver la primera diapositiva, por favor. Aspectos fundamentales de Derecho Administrativo 1. Yo siempre les digo a mis estudiantes que es muy importante desde el título que estamos leyendo, el tener claro qué me comunica cada una de las palabras que conforma el título de un tema. Desde allí eso me va a dar una luz, me va a dar un norte, ¿verdad? Para poder entender, comprender la esencia de la importancia del tema. No solo el tema, sino la importancia del tema. Y acá lo que se persigue, la finalidad de esta charla es concientizarlos de la importancia de llegar a dominar los aspectos básicos del derecho administrativo 1, el llegar a dominar estos temas fundamentales es porque me van a permitir desenvolverme en el ámbito del derecho administrativo, que es un ámbito muy amplio, es un ámbito muy interesante, pues todos somos administrados y ya sea en lo personal o por situaciones que afecten a nuestros clientes en temas de administración pública, ellos puedan acudir a nosotros, a ustedes como abogadas, abogados, litigantes, y ustedes puedan solventarles estas situaciones. Entonces, cuando leemos temas fundamentales, de verdad, esa palabra fundamental nos hace referencia como a columnas que van a sostener toda una plataforma de un conocimiento en derecho administrativo. En realidad nos ayuda a relacionar algunas ideas, como decir, bueno, derecho administrativo me trae a la mente Estado, particulares, me trae a la mente administración pública, administrados, me trae a la mente organismo ejecutivo, ¿sí? Y esto es porque ustedes ya recibieron derecho constitucional, ya podemos hacer referencia a esa estructura orgánica que
que divide, ¿verdad?, el poder del Estado en tres grandes organismos, como lo es el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Nuestra charla, pues en esta ocasión, tiene que ver con esa función que constitucionalmente le ha sido delegada al organismo ejecutivo. Organismo ejecutivo nos hace referencia a presidente de la República, nos hace referencia a administración pública, a secretarías de Estado, a órganos, a ministerios, ¿verdad? A órganos administrativos, porque es del organismo ejecutivo de donde pende, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos o hemos escuchado hablar de la administración pública. ¿Y por qué nos interesa a nosotros la administración pública? Porque nosotros, los particulares, somos administrados. Y en determinado momento podremos ser funcionarios que están a cargo de estos órganos administrativos. Entonces, podemos ver el tema de esas dos perspectivas, ya sea como funcionarios, si en algún momento tenemos la ocasión de ocupar un cargo y a nosotros se nos confíe la dirección de un órgano administrativo, o bien, ¿verdad?, podemos verlo desde el punto de vista de que todos somos administrados y lo que sucede en la administración pública nos interesa y en casos específicos, concretos, nos puede afectar a cada uno de nosotros como administrados que somos. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, hemos comentado con el licenciado Orellana la importancia de conocer siempre un pequeño antecedente histórico sobre el tema que nosotros vayamos a abordar. Y en este caso, pues el tema de derecho administrativo, un antecedente histórico importante que podemos traer a colación es cómo surgió, ¿verdad?, el derecho administrativo tal cual. El derecho administrativo es una rama del derecho especializada, ¿verdad?, en materia administrativa. Ustedes podrán recordar que inicialmente el derecho que regía todas las relaciones era el ius civile, el derecho civil, y pues luego el derecho penal, pero luego fueron surgiendo otras ramas del derecho, se fue especializadas, ramas especializadas, y una de ellas pues es el derecho administrativo. Y la importancia de conocer cómo surgió, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a ser lo que en nuestros días nosotros podemos ver o conocer que es el derecho administrativo, eso nos ayuda a la comprensión de un tema. Entonces, aquí vamos a mencionar como antecedente histórico del derecho administrativo, es decir, cuando surgió la Revolución Francesa de 1789. Si ustedes profundizan un poco en este tema, pues en ese entonces realmente el que haya surgido una rama del derecho que viniera a regular las relaciones del Estado, del gobierno, con nosotros, con los particulares, ese fue un gran logro alcanzado porque previo a ello había mucha desigualdad, ¿verdad? Había arbitrariedad, habían abusos de derecho hacia los administrados. Entonces, pues no cabe duda, como el término revolución significa, sabemos que muchas veces hay enfrentamientos, hay luchas para llegar a obtener estos logros. Entonces, uno de los principios que inspiraron, dos de los principios que inspiraron esta revolución fue precisamente la división de los poderes, ¿sí? Legislativo, ejecutivo, judicial. Luego también los principios de igualdad, ¿verdad?, entre los particulares y el Estado, ¿verdad? Esto es en cuanto a respetar derechos, vivir en un Estado de derecho, en el que tanto los particulares, pues, de alguna manera obedezcan los lineamientos del gobierno, pero también que el gobierno en su desempeño
respete los derechos de nosotros, los administrados, de los particulares como administrados. Entonces, sus principios ustedes habrán escuchado que fueron la igualdad, libertad, fraternidad, y se da entonces el surgimiento de un Estado de Derecho, ¿verdad? Y aquí tenemos una definición, que Estado de Derecho significa las reglas del gobierno, ¿verdad? Y el respeto a los derechos. Es decir, el Estado de Derecho no solo hace referencia a las reglas del gobierno, sino también al respeto de los derechos de las personas, y esta observancia y este respeto serían de obligatorio cumplimiento tanto para gobernados, ¿verdad?, como para gobernantes. Acá surge la primera etapa del derecho administrativo y también ustedes podrán revisar que también se creó el primer tribunal de lo contencioso administrativo, que si bien es cierto, no va a ser tema en esta charla, pero que sí sepamos que cuando hablamos, escuchamos o leemos sobre un tribunal de lo contencioso administrativo, estamos hablando de un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Ya pertenece al organismo judicial. Un tribunal de lo contencioso administrativo ya pertenece al organismo judicial. Recordemos que lo que es administración pública pertenece al organismo ejecutivo. Y lo que sucede es que habrán situaciones que no se habrán logrado solventar en el ámbito administrativo, es decir, en el ámbito de la administración pública, y el particular tiene todavía esa posibilidad de ir a solicitar una revisión por un órgano jurisdiccional cuando sus derechos le están siendo afectados como administrado a través de un proceso contencioso administrativo. El administrado tiene la facultad todavía de acudir a un órgano imparcial para dirimir una controversia en el que el administrado es parte junto con un órgano administrativo y sus derechos le están siendo lesionados. Entonces, este sería el primer antecedente histórico en cuanto a derecho administrativo. ¿Cómo surgió? ¿A raíz de qué surgió? ¿Verdad? El derecho administrativo. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Gracias. Luego, es importante tener acá que para poder siempre esos primeros conocimientos que vienen a hacernos una base en derecho administrativo, es tener claro que es para nosotros derecho administrativo y luego qué es administración pública. Son dos conceptos muy importantes para la facilitación en la comprensión de este tema. Por un lado, como se definen las otras ramas del derecho, vamos a decir que el derecho administrativo es ese conjunto de normas y principios, ¿verdad? Normas jurídicas, principios doctrinarios que regulan, ¿verdad? Que rigen, regulan las relaciones. Pero ¿entre qué relaciones, verdad? En este caso es las relaciones que se dan entre el Estado y los particulares o entre los órganos administrativos y los particulares, ¿verdad? Y también rige las relaciones que se dan entre los mismos órganos administrativos, porque vamos a ver que la administración pública está conformada por varios órganos administrativos, cada uno de ellos con facultades diferentes, con competencias diferentes por razón de la materia, por razón de territorio, ¿verdad? Entonces, el derecho administrativo siempre va a ser conjunto de normas y principios que rigen relaciones entre Estado y particulares, entre administración pública y administrados, ¿verdad? Y también las relaciones que se dan entre los mismos órganos que conforman la administración pública. Pero como se dan cuenta, mencionamos mucho a la administración pública, tenemos que tener claro qué es la administración pública.
Y entonces la administración pública es ese conjunto de órganos administrativos, ¿verdad? Que realizan una función administrativa. Así se llama la función que realizan los órganos administrativos que conforman a la administración pública. Y esta función está encaminada para lograr el bienestar general de la población, que es el fin principal del Estado, ¿verdad? El bien común, el bienestar general de la población. Entonces, la función que realizan este conjunto de órganos está normada por el derecho administrativo, ¿sí? Entonces, por favor, ponerle atención, el que ustedes ya tengan vayan formando para que ya cuenten con una definición propia de lo que es para ustedes derecho administrativo y lo que es administración pública. En la práctica, muchas veces en docencia, el docente puede darse cuenta que el estudiante confunde, porque a veces le preguntan, ¿cuál es? Dígame qué es el derecho administrativo. Y el estudiante responde, es el conjunto de órganos administrativos, que ahí me está diciendo que es administración pública, ¿verdad? Entonces siempre, una definición, una rama del derecho siempre va a iniciar como conjunto de normas y principios que regulan determinado tipo de relaciones. En el caso del derecho administrativo, relaciones entre el Estado y los particulares, entre la administración pública y los administrados, y las mismas relaciones que se dan entre los mismos órganos administrativos que conforman la administración pública. Y pues luego ya administración pública, repetimos, conjunto de órganos administrativos que realizan o desarrollan una función administrativa, y esta función está encaminada a lograr el bienestar general de la población, a resolver las peticiones que los administrados dirigimos en muchas ocasiones a la administración pública. Acá tenemos que el derecho administrativo regula las relaciones entre el Estado y los particulares, poniendo en un plano de igualdad, ¿verdad?, en cuanto a derechos a estos últimos. Y esto nos vuelve a hacer referencia al antecedente histórico, porque hablar de la administración pública, hablar del Estado, es toda una estructura contra un particular. Hablar de Estado, hablamos de soberanía, hablamos de poder, y hay una tendencia, ¿verdad? Que Montesquieu me parece que decía que la tendencia es que a todo aquel que le ha sido otorgado poder, abuse de él. Entonces, realmente, esta rama del derecho viene a poner límites a esos abusos que pueden darse a aquellos que ostentan el poder. Luego dice que el derecho administrativo regula la organización y funcionamiento a través de sus competencias y procedimientos previamente establecidos de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre la misma y los administrados. Esto quiere decir que ya dijimos que la administración pública, y es conveniente, ¿verdad?, pues que les quede de tarea obtener de la página de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿verdad?, la página de la ONSEC, que puedan ustedes descargar el organigrama de lo que es la administración pública. Ustedes van a ver allí, se van a poder ilustrar el tema, y eso ayuda sobremanera a su comprensión. Cuando hablamos de administración pública, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo están jerarquizados esos órganos, verdad? Porque en derecho administrativo, un tema también de clase es hablar de las jerarquías que se dan, porque hay jerarquías verticales y hay jerarquías horizontales. Jerarquías verticales es donde nosotros vamos a ver, que lo vamos a ver más adelante, relaciones de subordinación. Va a haber autoridad superior, y en el orden descendente van a haber, por ejemplo, presidente de la República, secretarías de Estado, ministerios, gobernaciones, departamentos, etcétera. Y luego vamos a ver en ese organigrama también algunos órganos administrativos que están en un mismo nivel jerárquico,
Y pues allí no hay relaciones de subordinación, sino lo que hay son relaciones de coordinación, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. También aquí en esta diapositiva habla de la organización y funcionamiento. Se está refiriendo a la administración pública, ¿verdad? Administración pública, a ese conjunto de órganos administrativos, ¿sí? Como por ejemplo los ministerios de Estado, como por ejemplo las secretarías, como por ejemplo la Superintendencia de Administración Tributaria, las municipalidades, la Confederación Deportiva Autónoma, la Universidad de San Carlos, cualquier órgano administrativo, cualquier órgano que conforme la administración pública. Sí, para eso vamos a ver que la administración se encuentra organizada bajo unos sistemas que es donde ya a determinados órganos administrativos se los denomina como centralizados, descentralizados, autónomos o desconcentrados. Pero todos ellos son órganos administrativos. La función que realizan se llama función administrativa. Esa función, aquí donde dice en la diapositiva hay funcionamiento, ¿verdad? Esa función tiene que ser en base a la competencia que la ley le ha otorgado. Cada órgano administrativo tiene que regirse por una normativa y esa normativa le tuvo que haber asignado funciones, atribuciones, facultades. Eso es competencia. Lo que puede hacer es la capacidad. Es decir, algunos dicen que competencia equivale a capacidad para poder actuar. Cada órgano administrativo tiene diferente competencia, por eso no pueden interferir en sus competencias los órganos administrativos. Y aquí se hace muy importante el principio de legalidad, que es uno de los fundamentales del derecho administrativo. Y esto no es más que los funcionarios y empleados que integran o conforman un órgano administrativo solo pueden hacer lo que la ley les ha permitido hacer. Vamos a ver que cuando nosotros definimos derecho administrativo y decimos conjunto de normas y de principios, uno de esos principios en derecho administrativo es el principio de legalidad. Los funcionarios que están a cargo de los órganos administrativos solo pueden hacer lo que la ley les dice que pueden hacer. Por eso es que cada órgano administrativo debe de existir una normativa que rija su actuar, que le permita, le dé facultades para poder realizar su función. Un órgano administrativo, es decir, un funcionario, no puede fundamentar su actuación, ¿verdad? Invocando el artículo 5 de la Constitución, que se refiere a la libertad de acción, según el cual los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba, ¿verdad? Eso no lo pueden hacer los funcionarios. Ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. Les indica, les ordena que deben hacer, ¿verdad? No hay una libertad de acción. Ellos se tienen que apegar a la ley y esto lo encontramos en el artículo 154 de la Constitución, que se refiere a la sujeción de la ley por parte de los funcionarios. Dice que los funcionarios están sujetos a la ley en su actuar y que no son superiores a la ley. Y pues bueno, vamos a ver también que estas facultades, funciones y atribuciones, que son las competencias a las que se refiere acá, esas funciones siempre también la normativa que rige al órgano administrativo va a establecer los procedimientos que cada órgano administrativo debe de agotar, porque un procedimiento es una serie de etapas que persiguen una finalidad. Tiene que estar estipulado en la normativa que rija al órgano administrativo cuáles son los procedimientos, cuáles son las etapas que todos los administrados tendrán que agotar al momento de presentar una petición o al momento de iniciarse un procedimiento de oficio en contra de un administrado. Para todos tiene que aplicarse la misma normativa. Esto impide a que si
un administrado tiene por conocido a un alto funcionario, a él va a obviar someterse a un procedimiento para que le sea concedida una autorización. No es así. Esto viene realmente a obligar a que todos los ciudadanos, atendiendo a la petición que presentemos, tengamos que agotar las mismas etapas previo a que se nos resuelva sí o no nuestra petición. Entonces, en síntesis para esta diapositiva, el derecho administrativo regula la organización, es decir, la administración pública, ese conjunto de órganos administrativos, y también regula el funcionamiento de cada uno de esos órganos administrativos, que ese funcionamiento es su competencia y que la hace en base a procedimientos, ¿verdad?, previamente establecido sería en la normativa que rige a la administración pública, ¿verdad? Y también rige las relaciones que se van a dar entre los mismos órganos que conforman la administración pública. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, veamos que la definición anterior era, nos referíamos a derecho administrativo. Ahora nos estamos refiriendo a órgano administrativo. Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de evaluaciones, ya sean verbales o escritas, de escuchar bien lo que se nos esté preguntando. Si me preguntan, defina derecho administrativo, o si me preguntan, defina qué es órgano administrativo, ¿verdad? Tenemos que escuchar bien para poder responder bien a lo que se nos está preguntando. Entonces, una definición de órgano administrativo, como por ejemplo un ministerio, como por ejemplo una dirección, como por ejemplo una gobernación, una municipalidad, todos los que conforman la administración pública, un órgano administrativo es el instrumento por medio del cual el Estado manifiesta su voluntad. Aquí es importante traer a colación que el Estado es una persona colectiva, ¿verdad? Hay una población, de hecho, si nos vamos a teoría del Estado, qué elementos deben de existir, de darse, de concurrir para que exista un Estado. Uno de ellos es población, es decir, una colectividad. Y ustedes saben que hablar de una persona colectiva, una persona jurídica, es más de uno. Hay personas individuales, una persona, pero hablar más de uno es hablar de una persona colectiva, y que nuestro Código Civil lo denomina como persona jurídica. Entonces, en el artículo 15 ustedes podrán consultar del Código Civil que el Estado es una persona jurídica. Y también ahí dice, y demás órganos creados de conformidad con la ley. Y ahí se refiere a órganos administrativos. Porque el Estado es una persona jurídica. Y pues, si hablamos de administración central, si hablamos de órganos centralizados, los que dependen de la máxima autoridad, que es el presidente de la República, ¿verdad?, que son los órganos centralizados, los ministerios no tienen personalidad jurídica propia. Ellos, su actuar, su función es a la sombra de la personalidad jurídica del Estado, ¿verdad? Fundamento legal, artículo 15 del Código Civil, y también la ley del organismo ejecutivo que está contenida en el decreto 114-97. Cuando hablo de administración central u órganos centralizados, son en los que la máxima autoridad es el presidente de la República. Aquí encontramos las secretarías, encontramos los ministerios, ¿verdad? Y pues bueno, cada ministerio va a tener su organigrama, cada secretaría va a tener su organigrama, pero hablando de órganos centralizados, los que lo conforman, su actuar, ellos no tienen personalidad jurídica propia, sino que lo hacen a la sombra de la personalidad jurídica del Estado. Mientras que los órganos descentralizados, como veremos, esos sí tienen personalidad jurídica propia,
pueden actuar y no dependen de la personalidad jurídica del Estado, como lo vamos a explicar en unos minutos. Entonces, el órgano administrativo es el instrumento por medio del cual el Estado manifiesta su voluntad. Por ejemplo, un órgano administrativo puede ser la Superintendencia de Administración Tributaria. El Estado, para cumplir con su función, necesita recaudar fondos. Entonces, para ello tiene un órgano administrativo específico que se va a encargar de recaudar los fondos que necesita para poder financiar y cumplir con los fines del Estado. Entonces, para ello creó, mediante una ley, a la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? ¿Y qué podríamos decir? Bueno, el Estado necesita un órgano administrativo que vea todo, se encargue de todo lo relacionado con la educación a nivel nacional. Para eso está el Ministerio de Educación y tendríamos que entrar a ver todas las facultades, funciones y atribuciones que le son propias, ¿verdad? Para la cual tiene que existir normativa también y que tiene que desarrollarlas a nivel nacional y así sucesivamente. Por eso es que la definición dice que un órgano administrativo es el instrumento por medio del cual el Estado manifiesta su voluntad, realiza su función, atendiendo a la materia de que se trata. ¿Verdad? Se exterioriza como un sujeto de derecho. Es decir, puede ejercer derechos, tiene sus obligaciones. Y luego aquí es oportuno mencionar que para una mejor organización del Estado, del gobierno, existen sistemas o técnicas de organización de la administración pública, y aquí es donde se vienen a crear o a clasificar que existen órganos centralizados, descentralizados, autónomos y desconcentrados. Los centralizados, si ustedes ven en este organigrama que les queda de tarea obtener en la página de la ONSEC, el organigrama de la administración pública, les ilustran cuáles son los órganos centralizados. Entre ellos mencionamos, por ejemplo, a las secretarías de gobierno, a los ministerios, ¿verdad?, de Estado, que son 14, si no estoy mal, y esos son centralizados porque no tienen personalidad jurídica propia. Su máxima autoridad es el presidente de la República y ellos su función la realizan, ¿verdad?, Estado, según el artículo 15 del Código Civil. Los órganos descentralizados, estos han sido creados mediante una ley, como por ejemplo la Superintendencia de Administración Tributaria, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Confederación Deportiva Autónoma, los distintos órganos administrativos, ¿verdad?, que tienen a estos sí, mediante esa ley de creación, les ha sido otorgada personalidad jurídica propia. Tiene sus propias autoridades superiores, ¿verdad? Y ellos toman sus decisiones, no necesitan ir al presidente de la República y luego para tomar la decisión. Ellos tienen sus propias autoridades, tienen personalidad jurídica que los hace poder adquirir derechos y cumplir con sus obligaciones. Tienen delegada en alguien la representación legal, por ejemplo, en la administración tributaria, la máxima autoridad es el directorio, ¿verdad?, el que toma las decisiones. La ley ya dirá cómo se conforma esta autoridad colegiada, que es el directorio, que uno de quienes la conforma pues es el ministro de Finanzas Públicas, es decir, hay un representante del presidente de la República allí en este directorio. Y luego tiene que haber alguien o sea, el directorio es el que va a tomar las decisiones como máxima autoridad, y luego tiene que haber alguien que ostente la representación legal como una persona jurídica de derecho privado, ¿verdad? Alguien que ostente la representación legal y ejecute
esas decisiones que ha tomado la máxima autoridad. En el caso de la administración tributaria, la máxima autoridad es el directorio y quien ejecuta las decisiones tomadas por la máxima autoridad es el superintendente de la administración tributaria. En una municipalidad, su máxima autoridad es el consejo municipal. Allí se toman las decisiones, ¿verdad? ¿Y quién ejerce la representación legal? El alcalde municipal. Él es el que ejecuta las decisiones que han sido tomadas por el consejo municipal. Entonces, lo que diferencia a los órganos centralizados de los descentralizados es que los descentralizados tienen personalidad, han sido dotados de personalidad jurídica propia. Los centralizados, ellos actúan bajo la personalidad jurídica del Estado, ¿verdad? Su máxima autoridad es el presidente de la República. Pueden ver artículos 2 y 6 de la ley del organismo ejecutivo. Los autónomos, en realidad, si ustedes profundizan en doctrina, los autónomos son aquellos órganos que no reciben, también tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio, pero ellos no reciben fondos del Estado. Un órgano 100% autónomo es autofinanciable, no recibiría fondos del Estado. Entonces ahí es donde ha habido un poco de confusión en cuanto a que nosotros decimos, bueno, autónomos tenemos la Universidad de San Carlos, tenemos a las municipalidades, tenemos a la Confederación Deportiva Autónoma, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero si vemos en la misma Constitución, estos órganos administrativos, ¿verdad? Estos son órganos, ¿verdad? La USAC, el IX, la Confederación Deportiva Autónoma, los municipios, la municipalidad, pero reciben una asignación del presupuesto general, entonces serían más bien descentralizados, pero la Constitución los denomina como autónomos. Quizás se refiera a sus funciones, ¿verdad? Pero un órgano que reciba fondos del Estado no puede considerarse autónomo desde ese punto de vista. Ustedes profundizarán en la doctrina. Y luego están los desconcentrados. Estos desconcentrados vienen a ser, de todos nosotros, de los descentralizados, de los autónomos, pueden surgir órganos desconcentrados, porque estos vienen a ser como sucursales, como agencias, llamémosle así. Por ejemplo, la administración tributaria, que recauda a nivel nacional, pero aquí en el municipio de Guatemala está la administración central de la SAT, mientras que en cada municipio o departamento tiene una sede recaudadora. Esos son órganos desconcentrados y precisamente la desconcentración, una de las razones para las que se ven es atendiendo al territorio, atendiendo a las funciones técnicas que realiza y que tienen que realizarse a nivel nacional y que solamente hay una central y pues bueno, tendrá que haber representación en los diferentes departamentos. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Acá es un ejemplo de un órgano administrativo centralizado. Corresponde este organigrama, como lo dice la diapositiva, al Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí ustedes pueden observar quién es la autoridad superior de este ministerio, sus órganos asesores, ¿verdad? Y todas las direcciones, departamentos, gerencias, secciones, lo que se pueda desprender de este organigrama. Pero aquí nosotros podemos ver, este es un órgano centralizado, ¿verdad? Así, de la administración pública van a encontrar el organigrama completo entre los que van a incluir al Ministerio de Finanzas Públicas, todos los ministerios, y ustedes van a poder apreciar cómo es la estructura dentro de cada órgano administrativo. Esto es un ejemplo de ello. Hablando del Ministerio de Finanzas Públicas, pues es un órgano centralizado. Su regulación la encontraremos en la Ley del Organismo Ejecutivo, como mencionamos, decreto 114-97. Pasemos a la siguiente, por favor.
Luego, este es un ejemplo, ¿verdad? Un organigrama, parte del organigrama de la Superintendencia de Administración Tributaria, por eso dice estructura de primer nivel, pero aquí podemos ver que la autoridad superior es el directorio, ¿verdad? Donde se toman las decisiones. Tendríamos que ver cómo se conforma. Yo les mencioné que uno de sus integrantes, porque es un órgano colegiado, es a manera ex oficio el ministro de Finanzas Públicas. Eso quiere decir que el presidente de la República tiene un representante en la autoridad superior colegiada de este órgano descentralizado que tiene personalidad jurídica propia. Y luego, abajo del directorio, ustedes pueden ver que está el superintendente, que es al que nosotros normalmente conocemos, que lo vemos en las noticias, que vemos dando declaraciones, pero él es el que ejerce la representación legal. Por eso volvemos al artículo 15 del Código Civil, donde dice el Estado es una persona jurídica y demás órganos creados por una ley. La Administración Tributaria tiene su propia ley orgánica, que es el decreto 1-98 del Congreso de la República, y ahí es donde se establece quién es su máxima autoridad, que el superintendente tiene la representación legal, y luego hay, como les digo, es incompleto porque luego del superintendente en otro organigrama aparecen las diferentes intendencias, ¿verdad?, que tiene la administración tributaria. Lo que podemos ver aquí es la jerarquía. Cuando vemos jerarquía vertical, ¿verdad?, de manera descendente, esto se traduce en jerarquía vertical en relaciones de subordinación, ¿verdad? Aquí los superiores pues tienen ciertos poderes sobre los de rango jerárquico inferior. Como vamos a ver en un momento cuáles son esos poderes que otorgan la jerarquía vertical de mando, ¿verdad? Es uno de ellos, porque hay un orden descendente, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Y pues la jerarquía horizontal, como ustedes lo podrán ver en el organigrama de la administración pública en general, como se ve en los ministerios, ellos, ahí no hay subordinación, sino solo relaciones de coordinación. Si aquí por ejemplo, en el caso de las intendencias de la administración tributaria, que estarían abajo después de estas amarillas que aparecen acá, las intendencias todas igual tienen relaciones de coordinación, más no de subordinación. Eso es importante que ustedes lo visualicen y entonces ya se les facilite la comprensión del tema de lo que es la jerarquía, las distintas jerarquías que se dan dentro de la administración pública. Entonces aquí hemos visto el organigrama de dos órganos administrativos de la multiplicidad de órganos que conforman la administración pública, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí lo que les mencionaba de la desconcentración, de los órganos desconcentrados, que vienen a ser como agencias, como sedes, ¿verdad? Dice que se refiere a la transferencia de potestades o facultades para la toma de decisiones a instancias o agencias que se encuentren subordinadas al ente central. Por ejemplo, la administración tributaria, que necesita tener representación a nivel nacional, ¿verdad? Y todos los órganos administrativos atendiendo a su materia, sin que necesariamente gocen estas sedes, ¿verdad? Por ejemplo, si la administración tributaria sí goza de personalidad jurídica propia, las representaciones que tenga en los diferentes departamentos, esos no gozan de personalidad jurídica propia, ¿sí? Dependen de la administración central de la administración tributaria que está acá. Por eso dicen, estos órganos desconcentrados, que son agencias, que son sedes departamentales, sin que necesariamente gocen de personalidad jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio, ya dependerá de su organización. Un órgano desconcentrado puede crearse por razón de materia, de territorio, servicio. Son dotados de facultades de carácter técnico, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Estos órganos administrativos que ya dijimos que es el conducto,
acto por el cual se manifiesta la voluntad del Estado atendiendo a su materia, atendiendo a su competencia. Estos órganos, por ejemplo, la administración tributaria, por ejemplo, un ministerio, necesitan de dos elementos, ¿verdad? Dos elementos para poder funcionar. Un órgano administrativo, sea cual fuere, va a necesitar de dos elementos para poder funcionar. El primero de ellos es la competencia administrativa, ¿verdad? Que son esas facultades, funciones, atribuciones que la ley le confiere a ese órgano administrativo para que pueda realizar su función. En cada ley que rija cada órgano administrativo, ustedes pueden revisar en los primeros artículos, van a encontrar siempre facultades, por ejemplo, facultades de la administración tributaria. Son atribuciones de la administración tributaria. Son funciones de la administración tributaria. Eso significa lo que puede hacer. Fuera de eso no puede hacer alguna otra atribución que tal vez es competencia de otro órgano administrativo. Recordémonos, en base al 154, los funcionarios están sujetos a la ley. Solo pueden hacer lo que la ley, solo pueden hacer. Si vemos el otro elemento del órgano administrativo es el funcionario público que lo tiene a su cargo. Entonces, este funcionario solo puede hacer en ese órgano administrativo lo que la competencia que le ha otorgado la ley específica le permite hacer. Entonces, en síntesis, los dos elementos del órgano administrativo es la competencia, que son facultades, funciones y atribuciones que puede hacer, y el funcionario público que lo tiene a su cargo. Aquí es importante resaltar que la competencia es del órgano administrativo, no del funcionario. Si un funcionario se va, no se lleva la competencia, ¿verdad? O sea, la competencia es del órgano administrativo, pero quien va a estar facultado para poder dirigirlo, pues ya sea por elección, por nombramiento, va a ser el funcionario público. Y aquí también será importante que ustedes lean, revisen en su estudio la ley de probidad y responsabilidades del funcionario de empleados públicos. Ahí encontramos definiciones como esta de un funcionario público, o la ley de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ahí encontramos definición de a quién se le considera un funcionario público o a quién se le considera un empleado público, ¿verdad? Es importante conocer todo esto porque también en el Código Penal hay una parte, un título que regula delitos que tienen que ver con funcionarios y empleados públicos cuando esos delitos los han cometido en el ejercicio de su cargo. Entonces es bien importante si se va a trabajar en un órgano del Estado, conocer qué figuras delictivas, ¿verdad? En qué figuras delictivas se puede incurrir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un funcionario público es la persona que ocupa un cargo en virtud de elección popular o de nombramiento, ¿verdad? Conforme a las leyes correspondientes por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal, ¿verdad? Y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente y se le remunera con un salario. Entonces, los dos elementos del órgano administrativo son la competencia y el funcional. Y luego ya dependerá todas las secciones, gerencias, departamentos que tengan, que conformen a ese órgano administrativo. Pasamos a la siguiente, por favor. La jerarquía administrativa, ya hemos hablado de ella, ¿verdad? Es esa estructura que cada órgano administrativo tiene. Cada órgano administrativo va a tener su organigrama, que no es más que esa estructura que representa esa interrelación que va a existir entre sus autoridades y entre los subordinados que conforman a ese órgano administrativo. Dice acá que la estructuración interna de los distintos órganos administrativos con competencia similar mediante una ordenación escalonada, por eso vemos diferentes niveles jerárquicos,
en virtud de la cual los órganos superiores podrán dirigir y controlar la actividad de los inferiores. Donde vemos esta imagen escalonada que representa una jerarquía vertical, es donde hay control, hay mando, ¿verdad? Hay decisión y otros poderes. Pasamos a la siguiente, por favor. Poderes, ¿verdad? Los poderes que otorga esta jerarquía. Aquí nos referimos a la jerarquía vertical, ¿verdad? Que va de arriba hacia abajo, que lo que nos representa es que hay otros subordinados, hay una máxima autoridad, todos los que estén por debajo de la máxima autoridad del órgano administrativo son subordinados. Todos. Por ejemplo, les decía, está el directorio en la SAT, está el superintendente, luego están los intendentes. La máxima autoridad es el directorio. Todos los que estén debajo del directorio van a ser subordinados. Claro que van a haber otros por debajo y pues ellos deben de obedecer a sus superiores. Por ejemplo, aquí el poder de mando, ¿verdad? De mando de los superiores hacia los subordinados. El estar facultados para darles orden. Pero aquí es bien importante tener presente lo que regula el artículo 156 de la Constitución Política, ¿verdad? Ese es un artículo muy importante que nos dice constitucionalmente que nadie está obligado a obedecer órdenes que sean manifiestamente ilegales. O sea, puede ser una autoridad superior quien le esté dando una orden a un subordinado, pero si el subordinado está consciente de que es una orden ilegal, de que no está en base a la competencia que la ley le ha dado a ese órgano administrativo, no está obligado a obedecerlo, ¿verdad? En base al 156 de la Constitución. Aquí habría que profundizar, pero por cuestión de tiempo no lo tenemos, pero es decir, ese poder de mando tiene un límite, y es que no podrán ser obedecidas órdenes que sean manifiestamente ilegales según el 156 de la Constitución. Luego, el poder de revisión significa que el superior jerárquico siempre va a poder revisar lo que ha hecho el subordinado. Y es más, en base al poder de revocación, en virtud de este poder de revisión, que el superior jerárquico puede revisar lo actuado por el subordinado, en determinado momento puede dejarlo sin efecto, puede revocarlo. Eso es lo que sucede con los recursos administrativos. Cuando un administrado está inconforme con una decisión emitida por un subordinado, impugna, hace uso de un recurso administrativo, quien conoce y luego tiene que revisar de lo actuado por el subordinado es el superior, entonces puede dejar sin efecto esa resolución que dictó el subordinado. Y hay un poder disciplinario. Aquí es importante conocer, como les decía, la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, porque van a ver ustedes que hay faltas, que un funcionario y empleado pueden incurrir en faltas administrativas, faltas civiles, faltas penales, y entonces ya de ello derivará cuál es la sanción a imponer dependiendo el tipo de falta en el que se ha incurrido, y eso le compete al superior jerárquico, ¿verdad? Por eso son poderes que otorga la jerarquía. Y poder de avocación y delegación es el poder que tiene el superior jerárquico de abocar, de atraer para su conocimiento un asunto que está conociendo el subordinado, o bien puede delegar un asunto que le compete al superior jerárquico, delegárselo al subordinado. Esos son poderes que otorga la jerarquía. Y pasamos a la siguiente, por favor. La función administrativa, en pocas palabras, es el quehacer de cada uno de los órganos administrativos, ¿verdad? Este quehacer, esta función administrativa se realiza en base a procedimientos. Ya explicamos por qué.
porque establece etapas ordenadas, la ley así las establece para que todos los ciudadanos tengan que seguir los mismos procedimientos atendiendo al tema que sea de su interés, y no se vean aquí como que compadrazgos o preferencias, ¿verdad? Pero la función administrativa es el quehacer de los órganos administrativos, y ese quehacer, cada órgano administrativo tiene un manual de procedimientos internos, aparte de los propios procedimientos que la ley que rige cada órgano administrativo ya tiene contemplados y que pueden ser del conocimiento de nosotros los administrados a la hora que queramos presentar una petición o a la hora que el órgano administrativo inicie un procedimiento en nuestra contra, por ejemplo, de fiscalización, nosotros tener acceso a qué etapas debe de agotar, cuáles son las facultades de ese órgano, pero cuáles son mis derechos también. Pasamos a la siguiente y última, por favor. Y estos procedimientos administrativos de los cuales mencionábamos en la diapositiva anterior, que es esta serie de etapas que persiguen un fin, ese fin va a ser una resolución final, la resolución que le ponga fin a ese procedimiento administrativo, esa resolución que le diga sí o no a mi petición, esa resolución que si el procedimiento inició de oficio, por ejemplo, es de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, esa resolución que diga si omití pagar impuestos y me están ajustando, o si mis impuestos están correctamente pagados, si no hay ninguna sanción. Es decir, el acto administrativo es esa resolución que le pone fin a un procedimiento. Es una resolución administrativa. En un procedimiento, o sea, la función administrativa se realiza en base a procedimiento. Ese procedimiento es una serie de etapas. En ese procedimiento se van a dictar resoluciones administrativas y según el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, las resoluciones administrativas son providencias, que son resoluciones de trámite, resoluciones administrativas de trámite, y hay resoluciones administrativas de fondo. El acto administrativo es una resolución administrativa de fondo porque resuelve sí o no a mi petición, resuelve si le debo al fisco o no le debo al fisco, luego de agotar todas las etapas. Y la característica principal, una de las principales de esta resolución administrativa, que técnicamente decimos en un procedimiento acto administrativo, es que es impugnable en la vía administrativa. Quiere decir que si yo como particular considero que sí había pagado correctamente mis impuestos y viene la administración tributaria y en el ejercicio de su función administrativa dicta una resolución, un acto administrativo donde dice que yo le debo al fisco 100,000 quetzales en concepto de IVA omitido, y yo estoy en desacuerdo porque puedo demostrar que sí he pagado ese impuesto, yo puedo acudir a uno de los recursos administrativos que la ley me faculta para que ese acto administrativo que me está diciendo que le debo al fisco y que debo pagar sea dejado sin efecto, ¿verdad? Entonces, esa característica, porque luego vendrá otro tema ya relacionado a procedimientos propiamente dicho, donde ya se entra a analizar el tema de los recursos administrativos, pero aquí lo que nos interesa es que el acto administrativo en un procedimiento, a ver, el orden es, los órganos administrativos, la función que realizan se llama función administrativa. Esta función administrativa se realiza en base a procedimientos administrativos, que son en una serie de etapas que persiguen un fin, que es una resolución de fondo, que técnicamente se le llama acto administrativo, y debo de saber que este acto administrativo, en caso afecte mis derechos, mis intereses, la ley me da un corto plazo para poder acudir a hacer uso de un recurso administrativo y pedir que esa resolución sea revisada y dejada sin efecto. Bueno, creo que con esto hemos agotado el tema que se me encomendó. Espero que sí logre comunicarles, que es mi mayor intención. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes parte de lo aprendido, porque todos tenemos un inicio.
Y no cabe duda que a lo largo de los años, las ventajas de aprovechar bien nuestro tiempo es hacernos crecer en conocimiento y luego poder llegar a especializarnos en determinada rama del derecho y tener presente que siempre, siempre estamos en constante aprendizaje. No hay día que no aprendamos algo y dejaremos de aprender el día que dejemos de existir. Agradezco mucho al doctor Eddie Giovanni Oriana Donis por el privilegio de poder compartir con ustedes y les deseo éxitos en todo lo que hagan.